Vamos ya con la segunda sesión. He intentado hacer una introducción a cada uno de ellos un poco de cuento. Y si nuestra siguiente ponente fuese Caperucita, os aseguro que a la primera pregunta descubre al lobo, eso seguro. Eso si no se lo come. Dice ser a trancarruedas, mosca cojonera y fresca, además de una incontinente verbal. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que es una doña de los pies a la cabeza. Elena Lázaro, breve historia sobre la relatividad del tiempo. Un segundito, he pedido que no me pusieran el tiempo para decir solamente una cosa muy rápida. Se ha hablado de Blade Runner. La novela de Philip K. Dick lo que nos deja claro es que al ser humano lo que nos diferencia es la empatía. Os llevo observando desde el principio y voy a pediros disculpas por anticipado por si no digo las cosas como sea. Creo que están haciendo un trabajo maravilloso y yo no paro de pensar lo difícil que tiene que ser. Así que a ellos. Y gracias a Óscar, a la Universidad de Granada, desgranando y todo, por crear espacios seguros como el de esta mañana. Lo que ha pasado esta mañana ha sido muy grande. Yo me he puesto los brillos para que la transición os cueste un poco menos, ¿vale? Y si lo siento, son de plástico, ya he perdido uno, pero a cambio traigo botella que no es de plástico. Ahora sí, vámonos. El tiempo es relativo, lo dijo Einstein hace siglo y pico, y quienes enseñan y divulgan física nos lo llevan tratando de explicar con pequeñas historias, como ejemplo, como el señor que va en un tren y tira una pelota cuando el tren va en marcha mientras otro ve desde fuera. La misma historia versioneada con pistola, con linterna, todo para dejarnos claro que solo la velocidad de la luz en el vacío es constante y todo lo demás es relativo y depende de quien observa. Está también la metáfora, la paradoja de los gemelos, que dice que si mandásemos a un gemelo al espacio a la velocidad de la luz, al volver él seguiría joven y lozano y el otro habría envejecido. A mí todos estos ejemplos me parecen un poco teóricos, lo llaman los físicos, pero para mí son irreales. Me he traído otro. 10 minutos son 600 segundos. ¿Vale? Esto voy a necesitar desnudarme para explicárselo bien. 10 minutos son 600 segundos, salvo que la charla la demos Raquel Sastre, a ver si hago esto bien, Raquel Sastre, Carlos Lobato o yo, y el observador externo sea Óscar Huertas. Gracias, Cirenia, por esta imagen. Espero, Raquel, que te hayas puesto la camiseta que te mandé ayer a Murcia. Sé que está lejos, pero igual Correos consigue que funcione. Mira, la relatividad del tiempo la entendieron las personas, la entienden las personas que hacen historia desde otra perspectiva. Pero los historiadores llevan diciéndonos que el paso de los años, el paso del tiempo, no implica en sí mismo progreso ni avance. Eso es así para un físico, para un historiador y para Mickey Rourke. ¿Vale? Bueno, como la física no es lo mío y para mí Mickey Rourke dejó de ser un icono sexual hace muchísimo tiempo, pues yo voy a hacer una breve historia sobre esa relatividad, esa idea de relatividad del tiempo y del progreso, utilizando a las señoras del 19, a las que dedico buena parte de mi vida civil, tratando de entender sus vidas y su sexualidad. Hoy no hablaré de sexualidad, ya lo han hecho personas antes que yo mucho mejor. Yo las voy a convertir a ellas en las protagonistas. Y digo bien, digo ellas. Miren, esa es la revista Ellas. Se editó por primera vez en 1851. Toda su redacción estaba compuesta por mujeres. En su primer número, en el editorial, decían: la Europa entera se ha estremecido al solo preludio de nuestra cruzada femenina. Todos los países han escuchado atónitos el grito de regeneración dado por nosotras, y el prospecto de ellas ha producido una confusión general, siendo un enigma que nadie alcanza a comprender ni a descifrar. Y concluye: abajo la soberanía cruel del hombre. 1851, ¿de acuerdo? Eran las frescas y descaradas. Los 7 ejemplares que se conservan en la Biblioteca Nacional ofrecen textos que van directos a la línea de flotación del patriarcado. No solamente en un tema que fue el gran tema del primer feminismo, el de la educación de la mujer, sino en asuntos como la estafa del amor romántico, ¿vale? De eso hablaban ellas en esa revista. Esta es otra revista Ellas, ¿vale? Se editó entre 1932 y 1935, también en Madrid. Habían pasado 80 años
desde que Alicia Pérez de Gascuña, que era la editora de la primera Ellas que os he enseñado, escribiera aquel texto. Esta revista también empezaba con una declaración de intenciones, citaban a un autor ruso y decían: la cultura exclusivamente masculina ha sido agotada y minada por la Guerra Mundial. Por esto, durante estos últimos años de duras pruebas, la mujer ha empezado a desempeñar un papel considerable. Y seguía: la mujer, ante el dolor, es más fuerte que el hombre. Bueno, eran los años 30. España se había hecho moderna. De hecho, se había subido a ese carro de la modernidad algunos años después que unos países europeos, pero también una década antes que otros como Francia o Italia, porque las mujeres españolas iban a poder votar en el año 33, ¿de acuerdo? El sufragio femenino fue el gran tema de la lucha de las feministas del cambio de siglo del XIX al XX. España era moderna y esta revista Ellas, de la que os estoy hablando ahora, animó a las mujeres a ejercer ese derecho, a votar, buscó mujeres referentes, ¿no?, para darles visibilidad y que todas tuvieran un ejemplos a seguir. ¿Éramos modernas o no? Porque les voy a continuar leyendo el editorial de esa revista. Vivimos los españoles no dimisionarios, amantes de nuestra tradición, un momento trágico de dolor y de angustia. Y estas horas, así son siempre las horas de la mujer, porque la mujer ante el dolor es más fuerte que el hombre y junto a la cabecera del enfermo es de ella siempre el puesto y la primacía. Por eso, en este momento de enfermedad de España hay que pronunciarla en estos textos así, hace falta a su cabecera la mujer. Hace falta, como ayer hacía falta en el campo de batalla, como enfermera, como curadora, ¿vale? No perdamos cuál era el rol que querían darnos. No éramos, por tanto, quizá tan modernas. Os decía que en España las españolas votaron por primera vez en unas elecciones generales en 1933. La revista Ellas fue un órgano, una herramienta de propaganda de la ultraderecha para tratar de atraer el voto de las mujeres a los partidos más conservadores. Desde entonces, porque en 1933 ganó la derecha, hemos tenido que soportar el estigma de que la derecha ganó en 1933 porque votaron las mujeres. El voto de las mujeres estaba dirigido por los curas, se decía. No se dice ahora, se decía entonces. El Partido Socialista dejó sola a Clara Campoamor en su lucha por el voto femenino. Pues miren, que como antes les decía, el paso del tiempo no implica progreso social. Ni una mentira, por mucho que la repitamos, se convierte en verdad. En España, en 1933, ganó la derecha como estaba pasando en toda Europa, porque las ideologías fascistas estaban enamorando a una sociedad en crisis, necesitada de esperanzas y promesas. Y eso fue lo que pasó en 1933. En el 36 ganó la izquierda, también votaban las mujeres, ¿de acuerdo? Bueno, lo que vino después lo conocen. Si no lo conocen, y veo gente joven aquí, por favor, leed y conoced la historia. Si no, pasáis por el cine, que lo cuenta muy bien Dos pelis estos días, Mientras dure la guerra y La trinchera infinita. Las feministas continuaron su lucha. Volvieron a pasar 80 años y en los 70 y en los 80 las feministas salieron a la calle para reclamar otros derechos. El divorcio, el aborto, ¿de acuerdo? Son las luchas que las mujeres han conseguido, han librado en favor de nuestros derechos. Sigue habiendo en los kioscos muchísimas revistas femeninas. No todas gritan como gritaban aquellas frescas del 19 por nuestros derechos. Algunas sí que lo hacen y les animo a leer, a buscar en la red esas dos, Proyecto Calo y Pícara. Era todo lo que yo les tenía que decir, pero como el año pasado no pude terminar mi charla, voy a contarles lo que, hasta que salga Óscar a sacarme de cena, que Julia Aguirre fue una maravillosa corsetera que convirtió las fajas ortopédicas en verdaderas obras de ingeniería, que fueron a Viena, a una exposición universal en 1873, en París en 1889, de nuevo, en París en 1878, en 1889, que hablaban de tú a tú al teléfono de Graham Bell y a las nuevas bombillas, que salvó la vida de una reina, porque su diseño había conseguido librar de la hoja del cuchillo a la reina Isabel II. Les quería decir, y era un mensaje que en realidad también está implícito en mi intervención hoy, que por mucho que nos cuenten que el ser humano avanza
y consigue desterrar viejas ideas o viejos hábitos en mentira, sigue fabricando prendas de ropa para fastidiarnos la vida. Todo eso lo quería decir. Me sigue sobrando un minuto. Es que vengo sobradita este año, ¿vale? Y no, ahora me voy a poner un poco seria. Y esto era donde quería pediros disculpas, ¿vale? Porque lo pensé ayer. He hablado de feminismo, de la lucha primero por la educación de la mujer, por el voto, por el aborto, por el divorcio. La lucha de las mujeres ahora mismo, en gran medida, está en la calle pidiendo y reclamando que no nos maten, que es una cosa muy, muy sencilla. El lunes hay convocados en los ayuntamientos concentraciones. Os animo a varias cosas. Uno, a no llamar a la violencia de género y a la violencia machista, no llamarla malos tratos por muchos carteles que veáis en la calle. A acudir a esas concentraciones. Nos han pedido desde las redes que imprimamos los nombres de las más de 1000 mujeres muertas. Yo voy a llevar uno. Era Ana Márquez, era la directora del Museo de Nerja, era mi amiga, divulgaba también historia y la mató su pareja. Por ellas y por todas os animo al lunes a salir a la calle. Gracias.